Chicos, buenas noches, ¿me pueden ver en mi pantalla? Sí. Ok, bueno, vamos a seguir el día de hoy con el tema de compresores y psicometría. Vamos a hacer tres ejercicios si es que estamos en tiempo. Y mañana ya acabaríamos con todo, con todos los temas, ¿no? Acabaríamos con psicometría, con torre de enfriamiento. Bien, entonces, hagamos el ejercicio número 1. Dice, tenemos un compresor de émbolo que trabaja entre dos puntos de presiones, ¿no? P1 950 M vara y P2 20 bar. También nos da los volúmenes muerto superior y muerto inferior y la velocidad de rotación del mismo, ¿no? Nos pide cuánto de aire se debe comprimir por hora, considerando el sistema como ideal. Bien, entonces, en un compresor, ¿no? Sabemos que va de la siguiente manera, ¿no? Empezamos un punto 1, del punto 1 al punto 2 se comprime, ¿no? Adiabáticamente, bueno, isotérmicamente también puede ser. Después se trabaja a presión constante, se expande, ¿no? Se expande y vuelve, ¿no? 2, 3, 4, ¿no? Y así es como va el trabajo del compresor, ¿no? Esta sería la presión 2 y esta la presión 1, ¿no? Y aquí tendríamos el volumen de 100 cilindradas, aquí el de 10, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de esto acá? El objetivo es encontrar cuánto es la cantidad de masa que circula en esta parte de acá y en esta parte de acá, ¿no? Ese es el objetivo, encontrar cuánto va a ser la cantidad de masa que circula. Entonces, para encontrar eso, tenemos que encontrar los estados en cada punto. Entonces, vamos a empezar primero con el estado 1. El estado 1 que nos dice, estamos trabajando con una presión P1 de 950 M bar, o M bar, ¿no? Y esto de acá es como colocar 95 kPa, es lo mismo, ¿ok? Y tenemos un volumen 1 igual a 100 cilindradas, que es como colocar 10, bueno, 100 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, o sea, 10 a la menos 4 metros cúbicos, ¿ok? La temperatura 1 de entrada no nos los da. Vamos a suponer que entra, bueno, no nos da, pero se supone que entra a una temperatura ambiente. Entonces vamos a suponer una temperatura ambiente de 21 grados Celsius. Entonces lo pasamos a grados Kelvin, sumándole 273, y tendríamos 294 grados Kelvin. ¿Ok? Del aire, que también sabemos que su peso molecular es 28,97, ¿no? Ya sabemos por mezcla de gases cómo sacar ese porcentaje, ¿no? Kilogramo, camol. Entonces, finalmente aplicamos aquí lo que sería pavo ratón. B1 es igual a nRT, ¿no ves? Donde N se puede poner como, eh, N se puede poner como M1, a ver, N está en Kmol, entonces M es igual a la masa sobre N, ¿no ves? Entonces, N es igual a la masa dividido entre el peso molecular, ¿no? O sea, aquí podría ser P1, B1 igual a la masa que circula en peso molecular RT1, ¿no? Y fíjense entonces que ya tenemos acá el dato que queríamos, ¿no? Que es la masa. Entonces, P1, ¿cuánto vale? 95 kPa. B1 vale 10 a la menos 4. M1 no sabemos cuánto vale, el peso molecular vale 28,97, multiplicado por R, que es la constante de los gases, es 8,314, 46 si quieren ser más exacto. Y la temperatura T1 es 294, ¿no? Entonces, de aquí despejamos la masa, ¿no? De aquí no se olviden que R, 8,314, está en kPa, metro cúbico, dividido entre kmol por grados Kelvin, ¿ok? Esa es su unidades de M1, perdón, de R, ¿no? De R. Entonces, ¿cuánto será acá?
sería M1 sería 1.126 por 10 a la menos 4 kilogramos, ¿no? Sí. Ya tuviéramos entonces qué es lo que pasa en el estado 1, ¿no? Que es bueno, su masa, que es lo que nos importa. En el estado 2, seguimos, en el estado 2, aquí lo único que nos importa es la temperatura, ¿no? La temperatura a la que va a circular. Podemos hacerlo de la siguiente manera, ¿no? P1, gamma 1 elevado a gamma es igual a P2, gamma 2 elevado a gamma, ¿no? Ya que es un proceso adiabático. Entonces, ¿cuánto vale P1? Vale 95, ¿no? 95 y B1 vale 10 a la menos 4. ¿Cuánto vale gamma? Vale 1.4 para el aire. Para el aire vale 1.4. P2, ¿cuánto vale P2? Aquí tenemos M bar, ¿ok? Entonces, aquí vamos a poner acá. P2 es M bar, pero hay que sumarle la presión atmosférica, ¿no? Que sería 1.01 bares. Entonces sería 21.01 bar. O si quieren pasarlo a kPa, ¿no? Sería 2101 kPa, ¿no? Entonces aquí la presión 2 sería 2101 y B2 elevado a 1.4. Entonces de ahí despejamos cuánto vale el volumen 2. Sería entonces, a ver, ya, ahora sí. Nos sale un volumen 2 igual a 1.0952 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Entonces, aplicando otra vez Power ratón, P2, B2 es igual a NRT. ¿Cuánto vale P2? 2101. ¿Cuánto vale B1? P2, perdón, 0,952 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto vale N? N, acuérdense que es la masa, ¿no? La masa que ya sabemos cuánto vale, ¿no? Es 1.0952 por 10 a la, perdón, 1.126 por 10 a la menos 4 dividido entre 28.97, ¿no es? Por R, que vale 8.314 por T2. ¿Cuánto sería entonces? Sale 712. Obviamente el resultado está en grados Kelvin, ¿no es? Grados Kelvin. Entonces, vamos al estado 3. En el estado 3 encontramos, ¿no? Que cambiamos ahora sí el volumen en estado 3, ¿no? Va a ser perdón, aquí me equivoqué. Este 10 cilindradas no es el del estado 4, es el del estado 3. El estado 3, ¿ok? Entonces aquí sería 10 cilindradas, ¿no? O sea, 10 a la menos 5 metros cúbicos. Y la presión 3 es igual a la presión 1. Perdón, la presión 3 es igual a la presión 2.
¿no? 2101 kPa, ¿no? Y la temperatura 3 es igual a la temperatura 2, ¿no? Entonces, todo este proceso de acá es isobárico y esa temperatura constante también es isotérmico. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos P sub 3, B3 es igual a N, R, T sub 3. Si estos dos se mantienen constantes, perdón, este y este se mantienen constantes, y este varía, entonces lo que tiene que variar es el número de moles, ¿no? El número de moles es el que va a variar. Entonces, P sub 3 sería 2101 por B sub 3, que vale 10 a la menos 5. El número de moles que no sabemos cuánto vale. R que vale 8.314. Y T sub 3 que sería 712.06. Entonces, el número de moles es igual a 0.35. 0.35489 por 10 a la menos 5. Entonces, la masa M2 que circula por acá va a ser el número de moles por el peso molecular. 0.35. No se olviden que esto está en K moles, ¿no? Está en K moles. Entonces, 0.35489 por 10 a la menos 5 multiplicado por 28.97, ¿no? Fíjense que se van los moles con los moles y va a quedar kilogramos. Entonces, la masa número 2 que va a circular por el estado 3 hasta el estado 4 es 10.28 por 10 a la menos 5, o mejor dicho, 1.028 por 10 a la menos 4, ¿no? Por 10 a la menos 4. Listo. Finalmente, entonces, ¿cuánto es el aire que va a circular por acá? ¿No? Entonces sería delta M es igual a M1 menos M2, ¿no? 1.126 menos 1.028 es 0,098. 0,098 por 10 a la menos 4 kilogramos. Entonces, el flujo masivo que circula va a ser igual a N sobre 60, ¿no? De que está en RPM, o mejor dicho, 2pi n por 60, multiplicado por el delta de masa. Entonces, ¿cuánto sería? Sería 2pi60 por 1000 por 0.098 por 10 a la menos 4. Sale 0,001. 0,00103 kilogramos segundo, ¿no? Si queremos kilogramos por hora, ya que te pide por hora, ¿no? 3600 segundos es una hora, ¿no ves? Entonces tendríamos 3.69 kilogramos por hora. ¿Listo? Ese entonces sería el resultado, ¿no? El resultado que estamos buscando. ¿Ok? Ese sería para el inciso número 1. Para el número 2, tenemos aire con una temperatura de 35 grados, ¿no? Bulbo seco, con una humedad relativa de 60 grados porcentuales y una presión barométrica de 0.7. Se comprime hasta 20 bares, ¿no? Se comprime hasta 20 bar. Dice, luego se deja enfriar hasta que tiene una temperatura de 35 y nos pide la cantidad de agua que se tiene que evacuar, ¿no? Siendo la masa de aire seco 1000 kilogramos. ¿Cómo se obtiene primero entonces? Primero, ¿no? Encontramos la presión de vapor, ¿no? Que es igual a la humedad relativa por P sub G. ¿Cuánto vale P sub G? Lo encontramos acá, ¿no ves? Y nos vamos a tabla.
No vamos a tabla, pues, ¿no? Esas tablas ya les dije que el ingeniero se lo va a dar, ¿no? Él lo pone en el examen. Ok. Para 35 tenemos una P sub G igual a 0.05629. Entonces, esto de acá sería igual a 0.03377. Bares, ¿no? Entonces, la humedad específica, ¿no? A bulbo seco sería 0.622 P sub B dividido entre la presión barométrica menos P sub B. O sea, P sub B es igual a 0.03377 dividido entre 0.7 menos 0.03377. Entonces, la humedad relativa va a ser igual a 0.03153, ¿no? No se olviden, kilogramo de vapor sobre kilogramo de aire seco. Bien, esta es la entalpía que tenemos en la entrada. Ahora bien, ¿cómo sería en la salida, no? Tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué cantidad se desea evacuar si la cantidad de comprimidos de... Ok. Tenemos que encontrar la temperatura, ¿no? De salida, ¿no? La temperatura de salida. Entonces, ¿cuál va a ser la temperatura a la que después de comprimirse se va a tener que evacuar? Entonces, como estamos hablando de una compresión, hablamos de un proceso que es adiabático. Entonces, T sub 2 sería igual a T sub 1 dividido entre P sub 1 dividido entre P sub 2 multiplicado, bueno, elevado a gamma menos 1 sobre gamma. Esta fórmula de acá también se puede ocupar para obtener directamente la temperatura T sub 2, ¿no? A ver. Mm. Sí, queda lo mismo, ¿no? O sea, si utilizan esta fórmula acá, le va a quedar exactamente lo mismo para obtener la temperatura 2, ¿no? O con esta fórmula o haciendo de esta manera. O sea, es lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿cuánto va a quedar T sub 1? Sería 35 grados Celsius, ¿no? 35 más 273, pues, lo porque lo pasamos a grados Kelvin, sería 308. Dividido entre P sub 1 vale 0.7. P sub 2 vale 20, ¿no? 20 elevado a, perdón, si era, no, sería 308, 0.7 bar está bien, ¿no? Pero aquí sería 20 bar más 1.1, ¿no? Sería 21.1, ¿no ves? 21.01, 21.01 elevado a 1.4 menos 1 dividido entre 1.4, ¿no? ¿Cuánto sería entonces? 814. 814,038, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo sería? Entonces, 814,038 menos 273. Entonces, esto acá está en grados Kelvin, lo pasamos a grados Celsius y hablamos de 541 grados Celsius. No sé si estará acá.
A ver. Ya, no importa. Ok, bueno. Ah, no, perdón, sí, sí, me estoy confundiendo. Está bien. Esta es la temperatura de salida, pero fíjense que acá nos dice qué cantidad se desea evacuar a la salida, ¿no? Cuando tenemos aire comprimido. Entonces, acuérdense que la temperatura cuando está el aire comprimido es 35. Eh, P sub 2, fíjense, vale 20 bar, ¿no? Y habíamos dicho que 20 bar se le tiene que sumar 1.01, que es la presión atmosférica, para que se convierta en bar, ¿ok? Esta de acá es la presión solo manométrica, se le tiene que sumar también la atmosférica para que sea totalmente la presión. Por eso es que es 21.01. Pero aquí, fíjense que el aire comprimido se deja enfriar. Entonces, como se deja enfriar, va a llegar hasta temperatura de acá. Entonces, esto de acá es la temperatura intermedia, pero T sub 3, que es la temperatura final, va a ser 35. Entonces, a esta temperatura tenemos una P sub G igual a 0.05629. Y en este estado de acá tenemos a bulbo seco, perdón, bulbo húmedo. Y en bulbo húmedo tenemos una humedad relativa de 1. Entonces, W2 sería 0.622 P sub B, presión barométrica, menos P sub B. Entonces sería 0.622, 0.05629 dividido entre 20 menos, bueno, perdón, 21.01 menos 0.05629. Entonces, W2 es igual a 0.0016. Entonces, la cantidad de agua que se va a evacuar sencillamente va a ser el delta de masa que se va a evacuar, perdón, la masa de vapor que se va a evacuar va a ser la masa de aire seco multiplicado por W1 menos W2. Entonces, la masa de aire seco es 1000. 1000 multiplicado por 0.03153 menos 0.00167. Entonces, la masa de vapor va a ser 29.86 kilogramos de vapor, ¿ok? Entonces, esa va a ser la cantidad de vapor que se va a quitar, pues, ¿no? Porque fíjense que dice que se deja enfriar hasta esa temperatura de 35 grados. Entonces, nuestra entalpía final va a tener esa cantidad de aire, ¿no? Y como obviamente después de comprimir, ¿no? Tenemos agua, entonces nuestra humedad relativa va a ser 1, ¿no? Porque vamos a estar prácticamente con temperatura de bulbo húmedo. Y en temperatura de bulbo húmedo la humedad relativa vale 1, ¿no? Entonces, la masa de vapor va a ser 29.86 kilogramos, ¿ok? Cópienlo y entraríamos ya a hacer intercambiadores de calor mezclado con ciclometría.
Bien, entonces, no se olviden. Bar con una G al final es la presión barométrica sin considerar la presión atmosférica, ¿ok? Solo la manométrica. Entonces, para que consideremos las dos presiones, tienen que sumarlo, ¿no? Vara, en realidad, vara es considerando la presión absoluta, ¿no? O sea, la presión manométrica más la presión atmosférica, ¿no? Y bueno, se suele colocar vara igual a bar, ¿no? Entonces, cuando vean vara o cuando vean bar, ¿no? Yo creo que lo más conveniente es convertir bar a bar, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer, ¿ok? Bien, hagamos entonces otro modelo de examen que fue el anterior semestre, ¿no? Tenemos una mezcla de corriente, tenemos un caudal 1, vamos a ir poniendo acá, tenemos una masa 1, ¿no? Tenemos una masa 1, un caudal 1, por el cual circula, vamos a poner acá, masa 1 circula 0, perdón, 200 kilogramos segundo, ¿no? 200 kilogramos segundo. Entonces, en esta entrada de acá, tenemos una entalpía de 0.0126774771, con una presión de saturación de 0.017, ¿no? Bueno, sí, sigue más atrás, ¿no? Tenemos un caudal 2 con una temperatura de bulbo seco de 35 y una temperatura de bulbo húmedo de 25, ¿no? Entonces, la presión dentro del recinto, ¿no? La presión barométrica es igual a 1055 mbar, ¿no? M bar. O sea, es igual a 1.055 bar. Encontrar la temperatura de la mezcla, ¿no? Humedad específica, presión de vapor, presión de saturación y temperatura de rocío, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo empezamos a realizar aquí nuestro problema, ¿no? Aquí, bueno, no lo da. Ok, entonces, primero, vamos a ir estado por estado. Entonces, tendríamos el estado 1, esto es un poquito largo, ¿ok? Vamos a ver, estado 1. En el estado 1, fíjense, tenemos esta presión de saturación, 0.017058. Entonces, vamos a ponerlo acá. 0.017058. Y a esa presión de saturación, sabemos que la presión de saturación le corresponde a una temperatura de saturación, ¿no es? Que sería la temperatura de bulbo seco. Y a 0.017, ¿dónde está? 0.017 le correspondería una temperatura de 15, ¿no? 15. Temperatura de bulbo seco, entonces, 15. Entonces, W de bulbo seco también nos lo da, ¿no es? Es 0.0126677471. Entonces podemos saber cuánto es su entalpía, ¿no? Su entalpía, fíjense aquí, ya nos da la fórmula, ¿no? Yo le había comentado que también había otra manera de hacerlo, ¿no? Pero vamos a utilizar, bueno, en realidad cualquiera de las dos es válida. Entonces, 1.81 por la temperatura de bulbo seco, perdón, 1.81 temperatura de bulbo seco, ¿no? No, perdón, estoy mal. Esto acá es para encontrar HG, ¿ok? HG del estado 1 va a ser igual a 2501 perdón, más 1.81 por la temperatura de bulbo seco, ¿ok? Temperatura de bulbo seco. Entonces sería 2501 más 1.81 por 15. 2528.15.
2528.15. Esta es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es directamente de tabla. Fíjense que de tabla sale 2528.3, ¿no? Muy parecido, pues, ¿no? Otra forma de hacerlo también. Entonces, esto de acá sería la entalpía, ¿no? La entalpía. ¿No? Entonces, la entalpía del estado 1, la entalpía del estado 1 va a ser Cp por la temperatura más W por Hg1, ¿no? Entonces, H1, ¿no? Temperatura, HW bulbo seco, pues no le he hecho bulbo seco y temperatura y Hg1, ¿no? Hg del bulbo seco, ¿no? Entonces, H1, ¿cuánto vale? Cp es 1.005. Temperatura de bulbo seco es 15 más 0.012677 multiplicado por Hg 2528.15. Entonces, H1 les va a salir 47.127 kilojoules kilogramo. Entonces, esa es la entalpía del estado 1. ¿Ok? Vamos al estado 2. Este tuvo corto porque ya nos da todo sobre su entalpía y su temperatura de bulbo seco. Pues no, en el estado 2 no. En el estado 2 no nos da esos datos. Entonces, fíjense que en el estado 2 nos da la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. Entonces, primero, temperatura de bulbo húmedo es igual a 25 grados Celsius. Entonces, esto corresponde a una presión de saturación y una Hg de saturación y una Hf de saturación, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? Para 25, ¿no? Tenemos una presión de saturación de 0.03169, una Hg 2546.5 y una Hf de 104.83. Entonces, listo. Entonces, de esta parte de acá encontramos cuánto sería su entalpía, perdón, su humedad específica, ¿no? A ese estado. Entonces sería 0.622. La presión de vapor es igual a la presión de saturación, 0.031699, dividido entre PV, ¿no? La presión barométrica, que es 1.055. Menos la presión de vapor, que es 0.031699. Y esto de acá nos da una humedad específica de bulbo húmedo de 0.019267. ¿Ok? Entonces, la entalpía bulbo seco, ¿no? Va a ser igual a, ¿qué era? Era Cp, temperatura de bulbo húmedo, menos temperatura de bulbo seco, más W de bulbo húmedo, HGF de bulbo húmedo, dividido entre Hg del bulbo seco, menos HF del bulbo húmedo. Entonces, del bulbo seco es igual a 35 grados y por lo tanto, su presión Pg, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería Hg? Entonces, para 35 tenemos su Pg es igual a 0.05629 y su Hg 2564.5. 0.05629, ¿no? Entonces, W de bulbo seco va a ser igual a 1.005, 25 menos 35, más 0.019267
2546 menos 5 menos 104.83 dividido entre Hg bulbo seco 2564.5 menos 104.83. Entonces, W del bulbo seco sería igual a, vamos a hacerlo, 0.015, 0.33, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuánto sería su entalpía? Cp, temperatura de bulbo seco, más W de bulbo seco, Hg de bulbo seco. 1.005. Temperatura de bulbo seco 35 más 0,015033. Hg de bulbo seco 2564.5. Entonces, H2 es igual a 73.727 kilojoules kilogramo. ¿Listo? Con esto encontramos la entalpía del estado 2, ¿no? Del estado 2. Entonces, ahora nos iríamos al estado 3. Vamos a ver otra página, ¿ok? Entonces, para el estado 3, ¿qué tendríamos? Estado 3. En el estado 3, primero aplicamos conservación de la energía. Lo que pasa, fíjense, aquí lo que sale M3 tiene la masa 3, tiene que ser igual a la masa 2 más la masa 1. Entonces, M3 tiene que ser igual a 200 más 450, ¿no? 200 más 450. M3 es igual a 650 kilogramos hora, kilogramos segundo, ¿no? Segundo, conservación de la energía. La masa de vapor que sale en 3 tiene que ser igual a la masa de vapor que sale en 1, más la masa de vapor que entra en 1 más la masa de vapor que entra en 2. La masa de vapor es igual a M del aire seco 1, ¿no? Más por W1, M del aire seco en 2 por W2, más M del aire seco en 3 por W3. M del aire seco 1 es 200, pues, ¿no? Y W1 es igual a, ya eso es dato, 0.01267.7, ¿no? M del aire seco 2 es igual a 450 y W2 salía 0.015033. Más M del aire seco 3 es igual a 650. Multiplicado por W3. Entonces, de acá despejamos la entalpía de bulbo seco del estado de salida. Entonces, ¿cuánto sería? No, aquí no sé por qué hice aquí. Aquí lo hice mal. Aquí es del estado 3 y aquí el estado 3. Y aquí del estado 2, el estado 2. El estado 2 y 2 del estado 1 y W del estado 1, ¿no?
Entonces, ¿cómo podríamos ponerlo acá? Vámonos así. Sería el estado 1 más el estado 2 igual al estado 3, así más. Entonces, W3 es 0.014. 14, 32, 31, 31. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya sabemos cuánto vale W3. ¿Qué más necesitamos saber? ¿No? Conservación de la energía. La entalpía de salida es igual a la entalpía de entrada más las entalpías de entrada, ¿no? Entonces, H3 es como poner masa del aire seco 3 por H sub 3. H1 lo mismo, es como poner masa del aire seco 1 por H1 más masa del aire seco 2 por H2. Entonces, masa del aire seco 3, 650 H3. Masa del aire seco 1 vale 200 por H1 que vale 47.127 más masa del aire seco 2, 450 por H2 que vale 73.727. Entonces, H3 nos va a salir 65.595 kilojoules kilogramo. Listo. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto sería la temperatura de salida? ¿Qué es lo que nos pide, no? Primero, la temperatura de la mezcla. ¿Cuánto va a ser la temperatura de la mezcla? De la ecuación siguiente, Hg igual a 2501.6 más 1.81 T de bulbo seco. Esta acá va a ser la temperatura de la mezcla. Entonces, ¿cuánto vale Hg3? ¿No? Lo encontramos en lo siguiente. H3 es igual a Cp por la temperatura de bulbo seco 3 más W3 por Hg3. ¿Cuánto vale H3? Vale 65.595. Perdón, vamos a hacerlo por acá abajo. Entonces aquí sería 65.595. ¿Cuánto vale Cp? 1.005. Temperatura de bulbo seco. Más, ¿cuánto vale W3? 0.01431. ¿Y cuánto vale Hg3? Hg3 vale todo esto de acá. 2501.6 más 1.81 temperatura de bulbo seco. Y listo, fíjense que ahí podemos despejar cuánto vale la temperatura de bulbo seco. Vale 28.9. Temperatura de bulbo seco, 28.9 grados Celsius. Entonces, como la temperatura de bulbo seco es 28.9, entonces H3 vale 65.595 y Hg3 vale, a ver, 2501.6 más 1.81 por 28.9. 2553.91. Kilojoules, kilogramo, ¿no? Listo, entonces ya tenemos cuánto vale nuestro estado 3, ¿no? Podemos entonces encontrar cuánto va a ser la humedad relativa. W3 es igual a 0.622 P sub G por la humedad relativa dividido entre, bueno, mejor dicho, vamos a ponerlo así. PB dividido entre la presión barométrica menos PB. ¿Cuánto vale W3? Vale 0.01431 igual a 0.622. PB, la presión barométrica es igual a 1.055 menos PB. Entonces podemos encontrar cuánto vale PB.
0,023 vale PB. Entonces, ¿cómo podemos encontrar cuánto vale la humedad relativa? La humedad relativa es igual a PB dividido entre PG. Pero ¿cuánto vale PG? De esta temperatura acá tenemos que encontrar cuánto vale PG, ¿no es? De 28,9. 28,9 podríamos aproximarlo a 29, ¿no es? Entonces tenemos una PG igual a 0,0490, 40.092. Entonces, PB 0,0, esto es PB de la salida, ¿no es? Presión de vapor de la salida. Y PG, entonces la humedad relativa es igual a 93. A ver. Ah, no, perdón, aquí copié mal acá. Aquí es 0,02373. Aquí, entonces aquí sería, faltó uno. Ya, ahora sí. 0,02373 dividido entre 0,0492. Sale 59,19% de humedad relativa. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos más? Tenemos la temperatura de la mezcla, la humedad relativa, la humedad específica, la presión de vapor, la presión de saturación. Solo nos falta la temperatura de rocío. Entonces, con PB igual a 0,02373, ¿cuánto nos correspondería a la temperatura de rocío? 0,02373. 23,73, ¿no? 0,02373. Está entre 20 y 21, ¿no? Entonces, interpolamos y ¿cómo sería? La temperatura de rocío sería 21 menos 20 dividido entre 0,024882 menos 0,023393, ¿no? 0,02373 menos 0,023393 más 20. Entonces la temperatura de rocío les va a salir 20,226. ¿Listo? Entonces esa ahí sería la temperatura de rocío del problema y con eso acabaríamos el ejercicio, ¿no? Encontrando todo lo que nos pidió. La temperatura de rocío, la humedad relativa, la humedad específica, la presión de vapor y la presión de saturación, ¿no? Y todo esto sobre el estado 3, ¿ok? Bien, chicos, cópienlo y si tienen una pregunta, me pueden decirlo nomás.
Para hallar PV simplemente hiciste un despeje nomás, ¿no? ¿Cómo? Para hallar PV, eso 0,02073 simplemente despejaste, ¿no? Sí, de acá solo despejada, digamos, ¿no? Fíjate que aquí la única variable es PB, entonces solo despejada, digamos. Bien, chicos, hagamos entonces el último. Este acá, ¿no? Este problema de acá ustedes me lo mandaron la mesa del anterior semestre, así que vamos a hacerlo, ¿no? Igual es un problema que suele colocarlo mucho en exámenes o repechajes o mesa, entonces vamos a revisar, ¿ok? Fíjense que es como les digo, ¿no? El ingeniero le da la tablita aquí, ¿no? Entonces, no va a haber problema con eso. Dice, tenemos un intercambiador de calor el cual se sabe lo siguiente. Primero, bueno, el problema de psicometría cuando estamos hablando de procesos de secado, hay tres tipos, ¿no? Este de acá, ¿no? Que es una mezcla de gases adiabáticas. Este problema de acá, que es con un intercambiador de calor. Y el último es con la torre de enfriamiento, que eso lo vamos a hacer mañana. Entonces, esto acá, primero tenemos que ver cómo es que va a suceder el secado, ¿no? Producto del intercambiador de calor. Entonces, vamos
vamos a ir anotando los estados. Entonces, estado 1, que es el estado del aire, pues, ¿no? Vamos a hablar del aire. Ingresa a una temperatura de 35. Entonces, temperatura de bulbo seco, 35. ¿No? Ya saben, ¿no? Aquí tienen que encontrar cuánto vale PG y cuánto vale HG, ¿no? Una humedad específica relativa es 60%. ¿Ok? ¿Qué más? El aire sale, ¿ok? Estado 2. Estado 2. El aire sale a una temperatura de 45. Temperatura de bulbo seco, 45 grados. Bueno, en contracorriente, ahora hablamos del agua. Estado 1. Estado 1 del agua, ¿no? Estado 1 del agua. Tenemos una temperatura de 90. El caudal de agua que ingresa es 400 litros. Entonces, el caudal de agua, vamos a ponerlo así. El caudal de agua es 400 litros segundo, ¿no? Con una capacidad calorífica de 4.1868 y una densidad de 1 kilogramo litro, ¿no? Bueno, 1 kilogramo litro son 1000, ¿no? Son 1000 kilogramos. Bueno, vamos a colocarlo así nomás. Un kilogramo litro, ahora sí. Se conoce también que el caudal de aire es de 792. Entonces, el caudal máximo, aquí lo vamos a colocar. El caudal máximo de aire es 792 kilogramos segundo. Y la presión barométrica es igual a 750 mbar o 0.75, ¿no? El coeficiente de transmisión de calor, K, es igual a 88 kilojoules segundo metro cuadrado Kelvin. Ok, listo. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? La humedad relativa del ambiente a la salida, ¿no? Acá. La temperatura del agua a la salida. Estado 2. ¿Cuál va a ser la temperatura de salida? Y la superficie de intercambio, ¿no? La superficie de intercambio sería del intercambiador. ¿Cuánto vale? ¿No? Entonces, son 3 preguntas, ¿no? Bien, empecemos entonces. Lo que está en azul, acuérdense, es el agua, lo que está en verde es el aire, ¿no? Entonces, empecemos. Para la temperatura de bulbo seco de 35 grados, fíjense acá, aquí nos lo da, PG vale 0,05629. Y HG vale 2564.5. Aquí hacemos lo mismo. PG vale 0,09595. Y HG vale 2582.4. Bien. Ok, entonces ya hemos definido son su HG y su HG del estado de entrada y de salida. Definimos ahora lo que es la entalpía de entrada. Perdón, la entalpía no. La humedad específica de entrada. W1 del bulbo seco, ¿no? Hablamos siempre de bulbo seco, es igual a 0.622 PB dividido entre la presión barométrica menos PB, ¿no? Sería 0.622 PB, que vale 0,055.629, multiplicado por la humedad relativa, ¿no? Que es 0.6, dividido entre la presión barométrica, que es 0.75, menos 0.6 por 0,05629. Entonces, W de entrada vale 0,0294. Aquí está la particularidad del intercambio de calor en un intercambiador de superficie. La entalpía de entrada,
perdón, la humedad específica de entrada de bulbo seco es igual a la de salida. ¿Ok? Lo que es muy importante. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que W2 de bulbo seco va a ser igual a 0,622 PB dividido entre la presión barométrica menos PB. Entonces sería 0,0294 igual a 0,622. PB es igual a presión de saturación 0,09595 por la humedad relativa que no sabemos, ¿no? De salida. Dividido entre la presión barométrica que es 0,75 menos 0,09595 y la humedad es relativa, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos una ecuación con una variable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Despejar la variable. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto sería? A ver. Sería 35,28%. Listo. Primera pregunta respondida. La humedad relativa de salida es 35,28. ¿Qué más nos pide? Vamos a ver otra página. Dice, encontrar la temperatura de salida del intercambiador. Entonces, aquí podemos hacer lo siguiente, ¿no? Encontramos sus entalpías, ¿no? H1, la entalpía de entrada, acuérdense, Cp por la temperatura de bulbo seco, ¿no? Más W1 por Hg1, ¿no? O sea, 1,005 por 35 más 0,0294 por 2564,5, ¿no? Y la entalpía de salida es igual a Cp por la temperatura de bulbo seco más W2 Hg2. 1,005 por 45 más 0,0294 por 2582,4. ¿Cuánto nos saldría entonces? Aquí saldría 110,57 y aquí 121,15. Listo. ¿Cómo encontramos ahora la temperatura del agua a la salida? Ok, primero, el calor que circula por el agua, bueno, o sea, que va de la temperatura menor a la temperatura mayor. Es igual a el caudal másico que circula por el agua, ¿no? El caudal másico de agua por Cp por delta de temperatura, ¿no es? ¿Cuánto vale el caudal másico de agua? Es igual a la densidad por el caudal volumétrico, ¿no? Esto es igual a esto de acá. El agua. El agua. Multiplicado por Cp por la temperatura final, ¿no? Menos la temperatura inicial. ¿No ves? Entonces, ¿cuánto vale la densidad? Vale 1. El caudal volumétrico vale 400. ¿Cuánto vale Cp? 4,1868. TF menos 90, ¿no? Entonces sería 400 por 4,1868. Sería 1600, perdón, 1674,72 temperatura final menos 15.000
0,24.8, ¿no? Sí. Entonces, para el aire hacemos lo mismo. Sería la masa que circula de aire multiplicado por la variación de entalpía. Entonces, la masa que circula por el aire es 792 y la entalpía sería 121.15 menos 110.57. Entonces, sería 8.379.36. Finalmente, el caudal que ganamos en el aire lo perdemos en el agua, ¿no? Entonces, o sea, son iguales, ¿no? Por conservación de la energía, son iguales. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría 16.674.72, temperatura final, menos 150.724.8, igual a 8.379.36. Y esto nos sale aproximadamente una temperatura final de 95 grados Celsius. ¿Listo? Entonces ahí sería la temperatura final, ¿no? Bien, esta sería la pregunta 2. Y pregunta 3. Pregunta 3, ¿cómo sería? Pregunta 3. Acuérdense, tenemos la temperatura media logarítmica es DI menos DF dividido entre logaritmo natural de DI menos, dividido entre DF, ¿no? Donde DI es igual a la temperatura inicial del agua menos la temperatura inicial del aire. Y DF es la temperatura final del agua menos la temperatura final del aire. Entonces aquí sería 95 menos 45 y aquí 90 menos 35. 55 y aquí sería 50. Entonces la temperatura media logarítmica sería 55 menos 50 logaritmo de 55 dividido entre 50. Entonces la temperatura media logarítmica es 52.46 grados Kelvin, ¿no? A ver, espera unos segundos, chicos, por favor. No, sí, sí, está mal, está mal, está mal. Aquí es la salida del aire. ¿Ok? Pequeño error acá. Aquí temperatura final del agua y temperatura de ingreso del aire. Ok, ahora sí. $90 menos 45 y esto menos 25. Aquí sería 45, aquí sería
65, ¿no? 55. Entonces, ¿cuánto sería? Ahora sí, está bien. Sería 45 menos 55. 45 dividido entre 55. Aquí le va a dar 49.83 grados Celsius. ¿Listo? Entonces, esa acá sería la temperatura media logarítmica. ¿Cuánto sería entonces el área? La cantidad de calor que circula por el intercambiador es igual a la constante, ¿no? La constante de acá, el coeficiente de transmisión de calor, multiplicado por el área de contacto del intercambiador por la temperatura media logarítmica. Entonces, la cantidad de calor había salido 8.379.36, ¿no es? Entonces, aquí, ¿cuánto sería? A ver. O mejor dicho, a ver, 64.32 por 95. No está ahí. Ah, por Z, aquí me faltó por Z. Ya. Entonces, el calor, ¿cuánto sería? Sería 8.379.36 igual a K vale 88, el área que no sabemos cuánto vale y la temperatura media logarítmica 49.83. Acá están grados Kelvin. Listo. Entonces, ¿cuánto sería? El área de intercambio sería 1.91 metros cuadrados. Listo. Con eso entonces encontramos la pregunta 3. La pregunta 3, ¿no? Y con eso estaría ya completo nuestro análisis, pues, ¿no? Nuestro análisis, ¿no? ¿Sí? Bien, chicos, con esto acabaríamos entonces el tema de intercambio de calor con un intercambiador de calor de superficie, ¿no? Y ya vimos también la mezcla de gases adiabáticos, ¿no? Mañana entonces veríamos torres de refrigeración. Y si tienen algún problema que ustedes quieran que yo vea, ¿no? Lo mandan por el grupo y lo hacemos mañana, no hay problema de eso. Y con eso ya acabaríamos, ¿no? Y ya estarían listos para dar su examen, ¿no? ¿Queda una pregunta, chicos, de lo que hemos hecho hoy día? Bien. Listo. Bien. Bueno, entonces yo les paso la clase ahorita, se la subo a YouTube y les mando el PDF, ¿ok? Mañana entonces acabaríamos con torres de refrigeración y cualquier modelo de examen que ustedes quieran ver, me la envían, ¿ok? Bueno, chicos, hasta luego entonces.